Buenas, soy Antonio Hutchins Urumaña de la Universidad Estatal a Distancia. Vengo de la materia Derecho Penal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho penal de adultos y el derecho penal juvenil, sobre sus funciones, sobre sus fines. También hablaremos sobre sus diferencias más notorias entre ambos tipos de derechos, sus principios rectores que se ejercen en cada tipo, en cada rama, ¿verdad?, del derecho penal, tanto el de adultos como el juvenil. Y por último, sobre el principio de la irretroactividad y retroactividad también. Entonces, primero empecemos por el derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Debo destacar, perdón, a Rodríguez Mourullo, en el cual menciona que el derecho penal es un sistema de normas jurídicas que a determinadas acciones previstas como delitos se le asocian penas o medidas de seguridad como lo establece nuestro Código Penal, nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Mientras que existe otro término bastante interesante de enseñar y dar a conocer que habla del derecho penal igual, pero esta vez es mencionado por Perogrullo y dice que el derecho penal es derecho y es penal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que el derecho penal, la parte es el derecho, dice que significa un conjunto de normas o un conjunto coordinado de reglas relativas a las conductas humanas, mientras que eh, en el adjetivo penal dice que por su parte se le alude el contenido de estas reglas, las cuales estas reglas em, se les empareja una pena o castigo grave, ¿verdad? Como tal, la pena también posee otro ámbito en el derecho penal juvenil. En el ámbito del derecho penal juvenil, bueno, más que todo lo resguarda una ley. ¿Cuál es esta ley? Bueno, el nombre de la ley es el de Ley de Justicia Penal Juvenil, en la que en el artículo 1 menciona que esta ley está sujeta a todas las personas que comprenden una edad de entre 12 años y menores de 18 años. Como tal, la similitud de estos dos tipos de derechos es el resguardar, el reprimir las conductas inadecuadas que interfieren con la integridad social del país, ¿verdad? A las cuales se les prohíbe esas acciones y por supuesto se castiga a quienes omitan tales prohibiciones, ¿verdad? Una vez hablado sobre el derecho penal, vamos a destacar sus grandes o sus notorias diferencias. La primera diferencia es que, bueno, radica en que el derecho penal juvenil no posee la misma finalidad educativa que el derecho penal de adultos, ya que esto puede variar por el periodo de formación en que se encuentran estos adolescentes, ¿verdad? La segunda característica más notoria es que el menor es considerado inimputable, significa que no es imputable, y no se le puede atribuir una responsabilidad penal. Ni siquiera se puede pensar en una responsabilidad penal para estos jóvenes de entre 12 y menos de 18 años, ¿verdad? Una tercera característica destaca que en el derecho penal juvenil no se reconocen las garantías del derecho penal de adultos, ¿verdad? No las reconoce, tiene sus propias. Y en la cuarta característica habla sobre el sistema sancionatorio, ya que el sistema de sanciones del derecho penal y el derecho penal juvenil son eh, diferentes en el grado de que el derecho penal juvenil se considera más autónomo en comparación al derecho penal de adultos, ¿verdad? Y por último, en la quinta característica diferencia, es que la diferencia más notoria de todo esto es en sus penas menores al investigar actos delictivos inadecuados o contravenciones, ¿verdad? Ya que son totalmente diferentes a la hora de llevar una investigación. En el punto número 3 se habla de ciertos principios rectores. Bueno, ¿cuáles principios rectores? Son los principios rectores del derecho penal y el derecho penal juvenil. Y las diferencias de estos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un principio rector? Bueno, como bien es sabido, el Estado posee y tiene la obligación de respetar, proteger, cumplir con aquellas garantías y derechos humanos y sobre todo sus libertades fundamentales, ¿verdad? Ante esto, ¿verdad? La importancia de los principios rectores, tanto del derecho penal como el derecho penal juvenil, radica en el debido cumplimiento de las garantías y derechos de la sociedad en caso de que se abuse la autoridad del poder o que no se incumplan simplemente. Como tal, el objetivo de estos es mejorar las normas y las prácticas en relación del Estado con los ciudadanos, ¿verdad?
Todo principio rector debe aplicarse de manera no discriminatoria y sobre todo prestando una alta atención a aquellas personas que pertenecen a grupos o poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya sean los adultos mayores, ya sean los niños, que en este caso el derecho penal juvenil, ¿verdad? Hablando sobre la diferencia, una vez sobre qué es el principio rector, cómo funciona y demás, sobre qué tiene que respetarse, es que, bueno, la diferencia más notoria es que el derecho es que la existencia o la creación, ¿verdad?, de los principios están enfocados en una parte de la población del país, en los que se puede mencionar que el derecho procesal, el derecho penal juvenil, posee la protección integral del menor de edad, su interés superior, una justicia especializada. Todos esos son principios rectores que en el derecho penal de adultos está muy por aparte, ¿verdad? A la hora de aplicar penas, existen normas y principios que regulan los derechos penales en el tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, está el principio de la irretroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la sala constitucional se indica que la aplicación del derecho penal en el tiempo se desarrolla o juzga en conformidad con las leyes vigentes en esa época, en la época de su comisión, ¿verdad? Como tal, eso significa una consecuencia directa a la aplicación del principio de la irretroactividad, que ahorita más adelante vamos a hablar qué es el principio de la irretroactividad. Ahorita estamos hablando sobre el principio de la retroactividad, en el cual está establecido en el artículo 34 de nuestra Constitución Política. Por supuesto, este principio obedece el principio de legalidad y de seguridad jurídica, ¿verdad? Por otro lado, se destaca la excepción a este principio, una excepción de este principio de retroactividad, el cual lleva el nombre de retroactividad de la ley penal más favorable. Este es desprendido del mismo artículo 34, como el texto numeral 12 del Código Penal, en el cual indica textualmente: si la promulgación de la nueva ley cuya aplicación resulta más favorable al reo se produjere antes del cumplimiento de la condena, deberá el tribunal competente modificar la sentencia de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley que fue creada, ¿verdad? Toda disposición legal tiene una vigencia determinada en cuanto al tiempo, desde el momento que se crea desde el momento que sale en la Gaceta Oficial, ¿verdad? Hasta la época o año en la que se deroga dicha ley, ¿verdad? Este principio de retroactividad posee ciertas prohibiciones. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Posee 3 prohibiciones que voy a destacar. En las que, bueno, la primera es que un hecho no es punible al momento de su comisión. Un hecho que no es punible al momento de su comisión no puede serlo posteriormente. Ante esto está la segunda parte. En relación con una acción que ya es punible, no se puede introducir retroactivamente una clase de pena más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes el delito de hurto tenía una pena de multa, no se le puede pasar ahora a una pena de prisión, ¿verdad? Porque ya tenía su propia pena. Tampoco es posible agravar la pena dentro de la misma clase, pasar de 5 años, 3 años a 6, 10 años de prisión, ¿verdad? Si antes estaba ya posteriormente establecido. El principio de irretroactividad del derecho penal. Bueno, ya hablamos del principio de retroactividad, ahora vamos con el principio de la irretroactividad. Este se encuentra en los artículos 39 de nuestra Constitución Política, en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cito textualmente el artículo 39 de nuestra Constitución Política, el cual se relaciona, por supuesto, como bien es sabido, con el principio de legalidad. Y dice que nadie será sufrir pena sino por delito, cuasi delito o falta, sancionados por la ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por la autoridad competente, previa oportunidad concedida al indicado para ejercitar su defensa mediante la necesaria demostración de la culpabilidad. Como tal, no se puede crear, en el principio de irretroactividad, no se puede crear una ley que califique como un delito un hecho anterior. Entonces, si la conducta criminal se rige a partir de la publicación del Diario Oficial La Gaceta, hasta ahí es donde se puede penar ese acto. Antes de esto no se puede penar, como el adulterio. Si ahorita el adulterio no es una pena, pero mañana puede que sí lo sea, a mí no me pueden juzgar porque yo lo hice ayer si la pena salió mañana. Ese sería un ejemplo del principio de la irretroactividad. Y como tal, toda ley
debe aplicarse para el futuro y no hacia el pasado, ya que queremos una prevención y una sociedad amplia y segura. Muchas gracias.